persona está herida, no sé si alguien me puede hacer el favor de cerrar las puertas de ahí. Le pido a algún diácono o algún hermano que pueda cerrar las puertas de ahí. Por favor, gracias, hermanos. Cuando alguien está herido, bueno, voy a poner este ejemplo, no se sientan aludidos. Cuando un animal está herido y tú te le quieres acercar a ese animal que está herido, ¿qué pasa? Te va a querer atacar, te va a querer, aunque tú lo quieras ayudar, porque está herido. De la misma manera, hermanos, cuando nosotros como seres humanos estamos heridos, emocionalmente o físicamente, o de las dos, o a veces hasta espiritualmente, puede ser que nosotros también estemos causando heridas a otras personas. A veces cuando estamos nosotros con situaciones que no hemos arreglado emocionalmente, pues lastimamos a otros. Y como nosotros estamos en esta serie, hermanos, el cuarto de la serie, Crecer Duele, no solamente lo quiero aplicar al crecimiento de la vida de la iglesia, que duele cuando crecemos, sino también quiero aplicarlo a tu vida misma. Crecer emocionalmente, crecer espiritualmente, duele. Entonces, vamos a ver esta parte en este cuarto de la serie que se llama ¿cómo? Déjame decirte una afirmación, hermano, que quizá sea muy dura, pero es verdad. Dios perdona nuestros pecados, pero las consecuencias de esos pecados están ahí. No sé si escuchan como un eco ahí, no sé si ustedes lo escuchan, como un rebote ahí, si me pueden apoyar aquí, para que se escuche muy bien. Entonces, sí, se queda claro lo que les dije. Dios perdona nuestros pecados, pero las consecuencias quedan ahí. Y entonces esas consecuencias son las que nosotros, a través del proceso de la santificación, miren, hay un orden, se llama el orden de la salvación. Se le conoce en latín como el Ordo Salutis, porque el latín es el lenguaje de la teología. Y ese Ordo Salutis, Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo, nos llamó, nos hizo un llamamiento, y nos justificó, nos regeneró, pero también nos va a santificar, y ese proceso dura todo el tiempo en el que vivamos en esta tierra, y hasta que lleguemos a su presencia y Él nos va a glorificar. Ahí ya estaremos completamente limpios. Pero este proceso de la santificación no solamente lo hace Dios, sino también nosotros colaboramos en este proceso de la santificación. Por eso es necesario que nosotros nos limpiemos de todas las cosas que a veces traemos, incluso emocionalmente. Hay gente que piensa que cuando venimos a Cristo, pues todos los problemas se acabaron, todas tus situaciones emocionales se acabaron. Y eso no es verdad, porque nosotros tenemos que ir limpiando esa parte. ¿Sí me expliqué, mis amados hermanos? Sí. Ahora, vamos a ver esto que yo quiero que podamos entender. ¿Y cómo fue el título, hermanos? Bueno, me voy a regresar porque a lo mejor no captaron el título. Dice, mirando o mirar debajo. Ahora, vamos a ver aquí. Y esta es la punta de un iceberg. ¿Sí conocen lo que es un iceberg, no? Es un bloque de hielo, un cuerpo de hielo, que nada más vemos esta punta, ¿no? Y normalmente en nuestra vida así es lo que vemos en la superficie. ¿Y qué vemos a veces en la superficie? Las apariencias. Apariencias, buena impresión, aspecto físico. Todos venimos el domingo bien bonitos, vestidos, ¿verdad? Con lo mejor que tenemos. Por lo menos así debería de ser, ¿no? Nos bañamos, nos ponemos perfumitos, nos arreglamos para el Señor. Y nos preguntan, ¿cómo estás, hermano? Y siempre, ¿qué respondemos casi siempre? Bien. Bien. Pero eso es aquí en la superficie. Pero fíjese, esto que sostiene la superficie, este bloque que está acá abajo, es lo que no vemos nosotros. Y entonces esto tiene que ver con ¿qué dice aquí? Emociones. Y aquí yo voy a poner algunas, la incapacidad a veces de manejar la ira. A lo mejor a esos que nos vemos muy bonitos aquí, a lo mejor pues, somos incapaces de manejar la ira, mis queridos hermanos. O por ejemplo aquí dice aquí, admitir ¿qué? O no admitir diferencia de opiniones, ¿no? Bueno, entonces sí se entiende esta parte, ¿no? Que nosotros aquí en la superficie se ve algo muy bonito, pero aquí abajo a veces hay cosas que no vemos o que no sabemos del hermano. Y a veces decimos, ¿verdad? Por ejemplo, yo vi al pastor hoy que venía como enojado.
o lo vi que venía como triste. Me acuerdo mucho de un hermano que era invidente, un anciano de iglesia que estaba en una iglesia donde yo pastoreé. Ya el hermano está en la presencia del Señor. Y este hermano no veía, fíjense que no veía, bueno, invidente. Y entonces a veces había veces que yo llegaba con algún problema, alguna situación. También los pastores pasamos por ahí, porque somos humanos, ¿verdad? Y entonces el hermano cuando terminaba el culto me decía, pastor, hoy está preocupado. Y si en verdad que sí estaba yo preocupado en ese día. Y yo le decía, ¿cómo le hace, hermano? Y no sé cómo le hacía el hermano, pero él sentía en mi voz, no sé, porque él no me podía ver, pero él sentía que yo estaba en ese día con alguna preocupación. Ahora vamos a ver esta parte, mis queridos hermanos. Quiero que vean este ejemplo. Vamos a ver aquí un ejemplo. Ustedes han escuchado hablar de ese ministerio que se llama, ahí está, Visión Mundial. ¿Alguna vez han escuchado hablar de él? No sé si conozcan ustedes las cajitas estas que regalan en algunas iglesias, en alguna vez. ¿Sí las conocen o no? Sí. Bueno, ese ministerio del buen samaritano, o como le gusten llamarle, Samaritan, no sé qué sea. Ándale, ese mero. ¿Cómo? ¿Samaritan qué? Samaritan Purse, ¿qué significa? Bolsa samaritana. Muy bien. Ese ministerio viene de aquí, de este ministerio de Visión Mundial. Que es un ministerio que se dedicó a la compasión, a ayudar a los pobres, a llevar el evangelio a muchas partes del mundo, pero a África, Asia, los lugares más pobres. Y que tiene presencia, fíjense ahí dice, ¿en cuántos países? 103 países. Y atiende a un aproximado de 50 millones de personas. Este ministerio lo fundó un hombre llamado Bob Pierce. Y ahorita quiero que veamos algo acerca de la punta del iceberg. Fíjense lo que escribió este hombre en su Biblia. Tenía su Biblia personal, como muchos la tenemos, y él escribió esto en su Biblia: que mi corazón se mueva con las cosas que conmueven el corazón de Dios. Y este hombre, en apariencia, era un hombre muy espiritual, un hombre que ayudaba a muchas personas. Eso era en la punta del iceberg. Pero ¿qué pasó con su familia? Este hombre descuidó a su familia. Y fíjense que su hija mayor, él tenía 2 hijas. Su hija mayor entró como en una depresión y le habló por teléfono, le mandó telegramas, le escribió para que él viniera, y le dijo: papá, te necesito, ven por favor, te necesito. Y este hombre dijo: no, primero es el ministerio, primero son los pobres que yo estoy ayudando. Y no fue, y esa hija se quitó la vida, se suicidó. Y después una de sus hijas, la hija más chica, escribió un libro, como dice aquí, ¿verdad? Escribió un libro que se llamaba Hombre de Visión, Mujer de Oración. Y este hombre, que en la apariencia, en la punta del iceberg, era un gran siervo de Dios, su familia era todo un desastre. Se divorció incluso. Incluso lo corrieron de la misma fundación que él hizo del Ministerio de Visión Mundial. Lo corrieron. El consejo lo corrió porque en sus últimos años su comportamiento era ya errático, y ya no quería salir del hotel, estaba deprimido, siempre estaba irascible. Y en apariencia era un hombre consagrado a Dios, un hombre que estaba bien delante de Dios, pero en la parte que no se veía, que nadie veía, o solamente sus cercanos, pues tenía un problema, ¿verdad? Y así muchas veces estamos nosotros, hermanos. Y este hombre era cristiano, yo no lo dudo, yo creo que sí, era un hombre de Dios. Pero ¿qué pasa, hermanos? Y es aquí donde vamos a ver. Dice aquí la primera enseñanza que quiero que traigamos, dice aquí, una enseñanza errónea. Vamos a leer este pasaje de 3 de Juan 1, vamos a leerlo. ¿Cómo dice? Ahí tantito. El anciano, ¿quién era el anciano? Era Juan, el apóstol Juan. Dice, el anciano a Gallo. Gallo era un cristiano, que no sabemos más de él, pero así se llamaba, ¿no? Si alguien le quiere poner así a su hijo, pues ahí está el nombre, ¿verdad? Gallo. Entonces, Juan, el anciano, le escribe a Gallo y le dice: el amado, a quien amo en la verdad. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Y aquí podemos ver que hay una integralidad en lo que el apóstol Juan deseaba para Gallo. O sea, no nada más, sí que prospere tu alma, sí que estés bien, pero es que estés bien en todas las áreas. Y a nosotros se nos ha enseñado, hermanos,
que solamente lo espiritual importa. Ya aceptaste a Cristo, tú ora, lee la Biblia, y eso es muy importante, lo espiritual es bien importante, pero ¿qué pasa con lo emocional? ¿Qué pasa con lo corporal? A veces no le damos importancia a eso. Y claro que tiene importancia, porque nosotros somos, algunos teólogos dicen que somos bipartitas, algunos que somos tripartitas, pero eso no importa, porque lo que sí que importa es que nosotros tenemos espíritu, tenemos cuerpo y tenemos alma. Algunos dicen que el espíritu y el alma es lo mismo. Bueno, no vamos a batallar con eso, pero ciertamente el ser humano es una integralidad. ¿Sí me estoy explicando? Ahora, queridos hermanos, esto de que el espíritu solamente es lo que importa, es una enseñanza no bíblica, no cristiana, sino es una enseñanza platónica. Fíjense, los docetas que después surgieron de estos, pensaban que Jesucristo no había venido en cuerpo. Ellos decían que era solamente como un fantasma, como un espíritu, porque ellos pensaban que el cuerpo era malo, que no era importante. Y el cuerpo, claro que es importante, hermanos. El espíritu es importante, pero también el alma, las emociones también son importantes. Todo es importante. Miren lo que dice aquí, las emociones son el lenguaje ¿de qué? Cuando tú te sientes triste, por más que te esfuerces, ¿se va a notar que estás triste? Sí, porque las emociones brotan. Y es más, déjame decirte algo, cuando intentas tú ocultar tus emociones o cómo te sientes, te vas a enfermar del cuerpo. De ahí vienen las enfermedades que hemos dicho, psicosomáticas. Psique significa alma. Son enfermedades del alma que tienen que ver con la tristeza, con la depresión, pero si no las sacas, si no las trabajas, tu cuerpo se va a enfermar. Entonces, por eso es bien importante que nosotros veamos pues esto que estamos viendo aquí. Ahora dice aquí, el Señor Jesús, nuestro modelo, es nuestro modelo en todo, hermanos. ¿No es cierto? Dice aquí, no reprimió ¿qué? Y miren, quiero que me ayuden. Aquí no nos va a ayudar el hermano Elías, ustedes van a sacar sus Biblias, sus teléfonos, sus tablets, lo que traigan, y me van a ayudar a buscar estos versículos. Vamos a buscar aquí Lucas 19:41. ¿Cómo dice Lucas 19:41? Pero rápido, hermanos. Ustedes le saben esto a la esgrima, ¿no? Habrá alguien que lo encuentre y lo lea para todos. Fuerte, ¿cómo dice? No adivinen, léanlo, hermanos. ¿Cómo dice? Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla lloró sobre ella. ¿Qué hizo Jesús ahí? No llores, solamente las mujeres lloran. Tú eres macho, tú eres un hombre, los hombres no lloran. Aguántate, tú eres cristiano, los cristianos no lloran. ¿Qué hizo Jesús? Vamos a ver entonces aquí también otro versículo. Está en Lucas 10:21. Ayúdenme a leerlo. Es más, los voy a poner aquí ya todos para que si los quieren ir buscando. En aquella misma hora, Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo: Yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Al principio dice en este versículo que Jesús ¿de qué? Fíjense, me acuerdo mucho de las películas mexicanas esas de Enrique Rambal, que hacían de Jesucristo, y era un Jesús, perdón por la expresión que voy a usar, ahí lo ponían así como un Jesús tonto, ¿no? Oh sí, es cierto, te digo, y caminaba así como... No, Jesús no era así, Jesús era un personaje, una persona alegre, se regocijaba. ¿Y los cristianos nos regocijamos? Por cierto, varones, ayer se la perdieron porque ayer tuvimos nuestra primera reunión de varones. Nada más fuimos 7 varones, pero comimos bien rico y nos comimos todo lo que ustedes no quisieron comer, yo me lo comí. Bueno, no solo yo. Y platicamos y nos la pasamos bien. Esperemos que... ¿Pero por qué? Porque los cristianos nos ¿qué? Vamos a ver este versículo, Marcos 3:5. Entonces, mirándolo alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: Extiende tu mano. Y él la extendió, y la mano le fue restaurada sana. ¿El Señor qué? Se enojó y se entristeció. Claro que la palabra de Dios nos dice en Hebreos que él nunca pecó, porque su enojo lo controlaba, él sabía controlar sus emociones. Pero ¿quiere decir esto que el cristiano nunca se va a enojar? ¿No se enojan ustedes, hermanos? A ver, yo siempre he dicho esto, si ahorita sales en tu carro, le hicieron así con una ficha y te lo rayaron todo tu carro,
¡Oh, gloria a Dios! ¡Aleluya! Por espiritual que seas, te vas a enojar. Lucas 7:13, ¿cómo dice? Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. ¿Qué hizo con la viuda de Naín? Era compadecido. Y fíjense, le dijo no llores, pero no de manera, no llores porque debes reprimir tus sentimientos. No llores porque yo te voy a ayudar, le dijo a esta viuda. Y vamos a ver cómo dice esta parte aquí en Lucas 7:9. Al oír esto, Jesús se maravilló de él y volviéndose dijo a la gente que lo seguía: os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Se maravilló de la fe del centurión. Se asombró de esa fe. No perdía la capacidad de asombro. Y a veces nosotros perdemos la capacidad de asombrarnos. Entonces, nuestro máximo ejemplo en todas las áreas, queridos hermanos, no reprimió ¿qué? Así que, hermanos, muchas veces nosotros reprimimos esas emociones. Y ahorita vamos a ver en qué sentido lo vamos a ver esta tarde. Fíjense bien, vamos a ver esta tercera enseñanza. La verdad que, y aquí está Juan 8:32, ¿verdad? Ayúdenme a buscarlo, busquen ese pasaje. Ahora sí los puse a trabajar, Juan 8:32. ¿Cómo dice, por favor? Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Ok, ¿a qué verdad se refiere? Al Evangelio, ciertamente, pero también a ser honestos. La verdad es la que libera a las personas. Entonces, fíjense, una persona que no es honesta consigo misma, ¿no puede ser qué? Entonces hay gente que ahí es deshonesta, que trae cosas, que no las trabaja. No es honesta con ella misma. No es libre. Va cargando con muchas cosas. Miren, aquí este versículo, Génesis 3, 7 al 10. Entonces, Bueno, sí hay que leerlo, gracias, ayúdenme a leerlo. entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cogieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová, Dios, que se paseaba en el huerto, al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová, Dios, entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Fíjense, aquí hay algo bien tremendo, porque antes de pecar, ellos no se daban cuenta de que estaban como. Pero aquí empezaron a darse cuenta que estaban desnudos. ¿Y qué les dio? Miedo. Sintieron culpa, sintieron vergüenza, sintieron miedo, un montón de cosas. Y miren, hoy en día es lo mismo, porque nosotros nos ocultamos. ¿Cómo? ¿Qué hicieron ellos? Y se cubrieron, se escondieron y se cubrieron. Y muchas veces es lo que hacemos hoy en día. Nos da miedo que los demás sepan cómo somos. Que los demás sepan que somos vulnerables, que nos vean vulnerables. Y por eso somos hipócritas. Y por eso, ¿cómo estás? ¿Bien? ¿Bien? Pero ya cuando te metes o cuando te metes a bucear un poquito y ves el iceberg por abajo, ¿qué va a estar bien? No está bien. Entonces, hermanos, de manera intencional debemos ir descubriendo y reconociendo nuestros defectos de carácter y de dónde provienen. Yo les he contado de una hermana, sí, ya les conté de una hermana, la hermana Elia, que no sé si nos vea o no, pero si nos vea la hermana Elia, le mando un saludo. La hermana Elia tenía una cara, hermanos, no, la mía es una chulada. La hermana estaba así siempre, con ceños así siempre, la hermana. Llegaba a la iglesia, así era permanente su ceño, así, hasta como que se le había hecho una arruga que así. Y yo decía, híjole, la hermana. Y la hermana se fue, iba a la iglesia de Xochimilco, donde yo era pastor, se fue a vivir a otro lugar, a San Luis Potosí, no sé, Aguascalientes, siempre confundo esos lugares, se fue a vivir por allá. Y entonces empezó a ir a una iglesia, y en esa iglesia le empezaron a dar consejería. La hermana tuvo un cambio en su vida de veras radical por esa consejería que empezó a buscar. Y una vez que regresó, bueno, iba constantemente porque tenía familia en Xochimilco, la vi, y nada más porque era ella, pues porque era una hermana muy blanca, se ponía así hasta como rojiza de
de su cara, y ella era la misma hermana, pero ya no tenía, yo hasta dije, si le hicieron cirugía plástica a esta hermana, ¿qué le hicieron? Pero la Biblia dice que un corazón y la hermana cambió y me platicó, no hermano, es que empecé a buscar consejería, yo estaba bien mal, traía un montón de cosas. Entonces, hermanos, sí tenemos que identificar qué es lo que nos está haciendo daño. Yo conozco gente, platicas con ellos y siempre lloran. Es bueno llorar, pero siempre llorar. Entonces, si siempre está llorando, ¿qué significa? Tiene algo. Hay gente que no puede amar, que no puede abrazar. ¿Qué significa eso? Que tiene algo. Entonces tenemos que ir identificando eso, hermanos. ¿Por qué? ¿Y qué tiene que ver? El tema que estamos viendo es crecer duele. Y a veces cuando alguien está herido, yo comencé diciendo eso, cuando alguien está herido, hiere a otros. Porque hay hermanos en todas las iglesias que a veces son groseros con los hermanos. Bueno, a lo mejor tuvo un mal día, ¿verdad? Pero, ahora, vamos a ver. Esto tiene que ver mucho con el fondo del iceberg. Y quiero que me sigan en esta parte. Vamos a ver nuestra herencia familiar. Fíjense, nosotros en nuestra familia tenemos rasgos ¿qué? Talentos, valores, fortalezas recibidas. Yo creo que la puntualidad y la formalidad que yo tengo me vienen de mi abuelo, que era general, que fue general de la Fuerza Aérea, que fue siempre del ejército, fui siempre bien disciplinado. Yo creo que tengo eso bueno de mi familia. Y ahorita yo les podría preguntar, ¿tienen rasgos buenos de su familia? ¿Cosas buenas que adquirieron de su familia? Sí. Pero tristemente también tenemos patrones ¿qué? Tendencias destructivas heredadas. Fíjense, vean esto. El rey David, ¿se acuerdan del rey David? Sí. Y aunque la Biblia dice que era un hombre conforme al corazón de Dios y buscaba a Dios, él cometió un pecado. Iba a ser un pecado muy grande, pero cometió un pecado. No es grande ni chico, cometió un pecado. Bueno, varios, ¿verdad? Se acostó con una mujer que no debía, mató al marido, que era también uno de sus capitanes. Y fíjense qué pasó. Y no es que fíjense, hermano, no es que el pecado se herede. Tú no heredas el pecado. Y la Biblia dice que los padres van a pagar por sus propios pecados y los hijos van a pagar por sus propios pecados. El pecado no se hereda, pero lo que sí puedes heredar son, como dice aquí, tendencias destructivas heredadas. ¿Y qué pasó con sus hijos? ¿Qué pasó con los hijos del rey David? ¿Qué pasó con Amnón? Violó ahora a su media hermana. ¿Qué pasó con Absalón, el hermano de esa media hermana? Como David no hizo nada, a su primogénito, que era Amnón, pues Absalón se vengó, ¿verdad? Y mató a Amnón, después se vengó de su papá, le quitó el reino y después se acostó con todas las concubinas de su padre. Y hay cosas que nos vienen de la familia que son cosas que son malas. Por eso dice la Biblia, dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y será una sola carne. No quiere decir esto que ya no vas a ver a tus papás, que ya no los vas a ayudar, que ya no los vas a visitar. No, quiere decir que te vas a alejar de las tendencias que te enseñaron mal y tú vas a formar tu propia familia, una familia que trate de ser sana. Porque a veces les heredamos algo. Fíjense, imagínense que un matrimonio se casa, ¿no? Y entonces la mujer le hace de comer al marido y entonces el marido le dice, no, pues es que las enchiladas no te quedaron como las de mi mamá. Pues fíjate con tu mamá, ya tu mamá te las dé, ¿no? Las enchiladas, y no solo las enchiladas, que tu mamá te dé todo, ¿verdad? Entonces, hermanos, nuestra formación, nuestra historia, moldea ¿qué? Entonces esto es bien importante y bien interesante que lo veamos. Fíjense, vamos a hacer un análisis familiar aquí. Brevemente tú puedes apuntar esto y hacerlo tú en tu casa. Yo te pregunto, ¿cómo se resolvían los conflictos en tu casa, en tu familia? ¿Se resolvían? ¿Todos platicaban, se sentaban y pedían opiniones? ¿O se resolvían a golpes y sombrerazos? Bueno, ya escuché por ahí, a golpes, ¿verdad? ¿Había secretos o tabúes en tu familia? Sí. Fíjense que esto pasa más de lo normal. A veces dice uno, no, pues en la superficie, no, pues, ¿cómo crees que en la familia del pastor? Y yo les puedo decir, en mis dos familias, en la paterna y en la materna,
había un desastre, las dos familias fueron disfuncionales, mis dos abuelos fueron disfuncionales, muchos de mis tíos fueron disfuncionales, en la familia paterna hubo incesto. Entonces, ¡ay! La familia del pastor, pues sí, hermanos, porque en las familias también hay este tipo de situaciones. Pero ¿qué tendemos a hacer nosotros? No digas nada, no digas porque imagínate que todos se enteren que tu tío te manoseó, que tu tío te violentó. No tienes que decir nada, es tu tío, es de la familia. ¿Cómo? Fíjense, esto es bien importante, fíjense, ¿cómo se expresaba el afecto en tu familia? ¿Cómo se expresaba el afecto en tu familia? Muchos hoy en día nos cuesta mucho trabajo dar amor y recibirlo, porque a nosotros el amor no lo expresamos, por lo menos a nosotros, no sé, ¿verdad? Ustedes, a mí el amor me lo expresaban muchas veces con golpecitos. Y por eso hay muchas mujeres, ¿verdad? Hoy en día que déjalo que me pegue, es mi marido, porque siente que a través de los golpes. Y nosotros tenemos que responder, hermanos, con honestidad delante de Dios. Con honestidad delante de Dios. Porque ahí estamos, eso está ahí. Y si no lo trabajas, ahí va a seguir estando. Ahora, yo quiero decir aquí, gracias a Dios en nuestra iglesia, estoy yo como pastor, doy consejería los miércoles, yo me ofrezco, está nuestra hermana Erika, que es psicóloga, está nuestra hermana Rosalía, que es psicóloga, que es consejera. O sea, no nos podemos decir, si algo tienes que trabajar, trabájalo, hermano. Trabájalo, porque eso tarde o temprano va a salir, tarde o temprano te va a botar. ¿Sí me estoy explicando? Sí. Miren, fíjense lo que dice. Aquí esta frase es bien importante. Estás tan enfermo como qué. Fíjate lo que dice, y esto es bíblico, Salmo 32:3, y lo puse grandote así para que lo veas. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. ¿Quién escribió este salmo? David. Mientras cayó, ¿qué? ¿Se envejecieron qué? Ah, caray, ¿qué tiene que ver el pecado con sus huesos? ¿Qué hablábamos ahorita? ¿Qué decíamos de las enfermedades? ¿Qué? Fíjense, hermanos, hay estudios de todo esto. Yo no me he metido mucho en eso, y algunas cosas sí son como papas, así como cosas orientales y ese tipo de cosas que no hay que hacerle mucho caso. Pero sí hay cosas científicas. Por ejemplo, dicen que cuando tú te enfermas de la garganta muy seguido, pero muy seguido, es porque no has dicho algo que tienes ahí atorado. Por ejemplo, cuando las enfermedades que son del colon, del recto, de ese tipo de cáncer, ese tipo de cosas, son por odios. Entonces, hay todos estudios acerca de eso. Entonces, si tú sigues callando, si no trabajas en esa parte, si ya te han dicho, mira, tú eres bien enojona, tú eres bien controlador, tú no sabes dar amor, no sabes dar afecto, y sigues igual, bueno, tarde o temprano eso va a botar. Y también va a botar en tu salud, hermano. Fíjense, aquí dice, ¿se envejecieron qué? Bueno, vamos a ver esta cuarta enseñanza. A veces Dios usa el dolor. El dolor es un estímulo, ¿para qué? A veces, como tú no quieres ir debajo de la superficie, miren, ¿qué dice aquí? Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios va a penetrar hasta lo más profundo de tu vida, no es algo superficial. Y Dios quiere penetrar hasta lo más profundo de tu ser, hasta tus huesos, hasta tus tuétanos, para que sales de dentro hacia afuera. Pero, queridos hermanos, fíjense que la palabra de Dios parte, penetra, ¿y eso qué? Y muchas veces los medios que Dios usa para que una persona cambie desde su interior son en ocasiones ¿qué? Fíjense, esto que está aquí es tremendo, fíjense.
Cambiamos nuestro comportamiento cuando la molestia de mantenernos de esa manera se vuelve mayor que la molestia del cambio. ¿Sí entendemos esto? O sea, tú puedes llevar una vida así rutinaria, no pasa nada, pero cuando viene una crisis dolorosa que Dios te manda para que tú cambies, entonces buscas tú solito el cambio. Y en medio del dolor, en medio de la situación difícil, entonces tú dices, sí, necesito ayuda, ahora sí lo voy a buscar porque necesito ayuda. Hermanos, de veras, todos los que estamos aquí necesitamos ayuda. No sé por qué nos negamos tanto. Y como yo les digo, aquí hay gente que les puede ayudar. Ahora, no les gusta las personas que hay aquí, busquen en otro lugar, pero busquen ayuda. Busquen ayuda. Eso es bien importante, queridos hermanos. Porque, y estamos viendo esta parte, ¿no? Que por eso nos lastimamos aquí en la misma iglesia, ¿no? Ahora, yo digo que las películas, no todas, pero algunas películas son como las parábolas modernas. ¿Cuántos han visto la saga de las Crónicas de Narnia? Que por cierto son unas películas bien hermosas, que las hizo un hombre cristiano. Las novelas, Charles Staples Lewis hizo estas novelas. Después las hicieron en películas, ¿no? Bien bonitas esas películas. En lugar de andar viendo otro tipo de películas, vean esas películas. Fíjense, esta película, novela o película, la del Viajero del Alba, así se llama esta película. ¿Se acuerdan de los protagonistas de las Crónicas de Narnia? Que eran tres hermanitos, ¿no? ¿4? Sí, cierto, sí. Y estaba el primito, ¿no? Que era el Eustace Scrooge, no sé cómo se pronuncia, pero ustedes disculparán. Y ¿se acuerdan? No sé si vieron la película, pero este niño era bien egoísta, bien envidioso, de todo se enojaba, estaba feíto el niño. Y entonces en la película se transforma en un dragón debido a su egoísmo y codicia. Necesitaba ser despellejado, así le voy a poner, por el león, que era Aslan, que era ¿quién? ¿A quién representaba el león? A Cristo, representaba a Cristo. Y para que este muchachito pudiera quitarse esa parte del dragón, que muchos tienen de dragón, sí, no sé si me explico, o sea, la alegoría quede en nuestros corazones. Y que el Señor es el único que te puede despellejar, te puede quitar esas capas feas que están lastimando a los demás. Porque una persona egoísta, una persona herida, como lo vuelvo a repetir, va a lastimar a los demás. Y bueno, a mí qué me importa que lastime a los hermanos de la iglesia, total. No, vas a lastimar a tus hijos, vas a lastimar a tu pareja, vas a lastimar a tus seres queridos. Entonces, el Señor Jesucristo y Dios han dejado algo que se llama medios de gracia. Los medios de gracia son la Biblia, son la oración, eso te ayuda mucho. Pero también ha dejado a los consejeros, a los pastores, ha dejado la medicina también como un medio de gracia para que tú te apoyes y te auxilies de eso. Yo no puedo decir, me duele la muela, pues nada más voy a hacer oración y Señor, sáname. Pues Dios te puede sanar, pero si no te sana, pues ahí están los dentistas. ¿Cuántos dentistas hay aquí en la iglesia? Vamos a ver esta quinta cosa. ¿Cómo ir debajo de la superficie? ¿Cómo? Ya vimos un poquito, ¿no? Haciendo un análisis de tu familia y todo eso, ¿no? Y miren, a ese versículo que dice, quien ama más a padre o a madre, ¿no es digno de quién? Entonces, fíjense bien, en este versículo que les estoy mencionando nada más. Yo no puedo decir, mi papá es lo máximo. Si tu papá está mal, aunque sea tu papá, está mal. Pero a veces se crean como esas alianzas familiares o como esas coberturas familiares, aunque el papá fue borracho, le pegó a la mamá, no fue borracho, le pegaba a la mamá, o algo así. Pero cuando platican de, es que mi papá era tan bueno, era mi padre. No era tan bueno. Entonces, fíjense lo que dice el Salmo 19:12. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que no son buenos. Y lo primero que tenemos que hacer es eso. Señor, ayúdame a entender
¿Por qué me conduzco así? ¿Por qué a veces estoy triste? ¿Por qué a pesar de que soy cristiano, luego me siento deprimido? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué soy así con los demás? ¿O por qué los demás actúan conmigo así siempre? ¿Por qué, Señor? Ayúdame a entender eso. Ayúdame a entender cosas que yo no entiendo, que me son ocultas. Yo no las comprendo. Ayúdame. Entonces, tenemos que tener conciencia de lo que sentimos y hacemos. Pregúntate qué señales te está mandando tu cuerpo. Dolores de cabeza, cansancio, sudor en las manos, un nudo en el estómago, rechinar de dientes frecuentes, gripas frecuentes que no sanan, tensión frecuente del cuello, insomnio, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí nomás puse algunas. Tú puedes poner todas tus dolencias que tienes ahí. La mayoría de las veces actuamos ¿qué? Por ejemplo, hay gente, yo he conocido pastores que trabajan mucho en el evangelio, trabajan y ese mismo trabajo, son workahólicos. Y eso también está mal. Pero es que trabajan mucho para la obra. Cálmate, Bob Pierce, como vimos aquí, ¿no? Yo me acuerdo que cuando trabajé en la iglesia de Chimilco, trabajé mucho, hermanos, en esta iglesia, mucho. Yo bajaba y subía todos los días y trabajé durísimo en esta iglesia. Pero mi familia me ha reclamado, mis hijas y mi esposa. Mi esposa me dijo, me dejaste o nos dejaste durante esos 15 años, para ti no había más que la iglesia. Y yo digo, caray, ¿a poco sí? Y no te hagas, tú bien sabes que sí. Ahora, vamos a ver el por qué. Fíjense, dice aquí, o de dónde viene Marcos 7, 14 y 15, aquí vamos a leerlo. Y luego el 21, ¿cómo dice? Oíd todos y entender. Nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar. Pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, etcétera, etcétera. ¿De dónde sale? Es de dentro de nosotros, de lo profundo del alma. Este hombre, Blaise Pascal, que fue un científico, que fue filósofo, que era cristiano, escribió: todas las miserias de los hombres derivan de no ser capaces de sentarse a solas en una habitación, es decir, en oración con Dios, hablando con Dios, examinando tu corazón. O si no, examíname, oh Dios, examíname. Dime de dónde, dime por qué, cómo me afectó, y ayúdame a sanar. ¿Sí me estoy explicando, hermanos? Vamos a concluir con esto, vamos a leer Colosenses 1:21, vamos a leerlo. Y a vosotros también, que eras en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. ¿Quién nos ha reconciliado? En su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentarnos santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Santos y sin mancha. Y es en ese proceso de la santificación que estamos viviendo y que nos ayuda a leer la Biblia, y orar y escuchar las predicaciones y alabar, pero nos ayudan también los medios de gracia que yo les he mencionado. Esos son algunos medios de gracia, pero también nos ayudan los consejeros, los psicólogos a poder sanar. ¿Amén, hermanos? Amén. Un teólogo puritano dijo: si Dios nos permitiera ver el 1% de nuestros pecados, caeríamos muertos. Por eso Dios es en ese proceso, es un proceso de la santificación. Por eso es en un proceso que vamos sanando, poco a poco. Y a lo mejor ese proceso dura toda la vida hasta que el Señor venga. Yo pongo aquí, esto es como si estuviéramos en una cuerda floja a 50 metros de altura, sin red de protección. ¿Se acuerdan de los Wallenda? No sé cuántos se conocen de circo. Había unos artistas muy famosos equilibristas que eran los Wallenda puertorriqueños, y ellos atravesaban la cuerda floja y eran dos, y luego ponían sillitas así todo, hasta que aquí iban arriba, y no tenían red abajo.
Y atravesaban así. Y uno de ellos atravesó un cañón, no me acuerdo qué cañón atravesó, la verdad es que no me acuerdo. Sin red de protección, uno de ellos se mató, el papá Valenda murió así. El Evangelio es esa red, queridos hermanos. El Evangelio es esa red. Y quiero que me ayuden a leer esto. A pesar que Dios conoce todo el 90% del iceberg, mira, Dios conoce el 100% del iceberg. Pero yo quiero que me entiendan esto. Nosotros nada más conocemos el 10%. Y dice, por ejemplo, no, pues es que la hermana Panchita, no, pues aquí nada más le conocemos el 10%. Su familia a lo mejor le conoce otro 20, 30. Pero quien conoce todo el resto, todo el otro 90%, ¿quién es? Dios. Dice aquí, es del iceberg escondido en las profundidades. A pesar de que Él te conoce como eres, a pesar de que Él sí te conoce el 90%, lo que ni los demás te conocen, la resta dice, no, el pastor Armando, no, es la onda, no. Si ustedes platicaran con mi familia, ya les dirían que no tanto. O sea, no estoy aquí. O sea, sí trato de buscar a Dios, soy pastor, pero también tengo mis errores. Y Dios, hermanos, a pesar de nuestros errores, a pesar de lo que tú eres, de lo que hayas hecho, de cómo te hayas equivocado, de cómo te conduzcas, aún así Él conoce el 90%, el 100% del iceberg. Él te ama, querido hermano. Él nos ama. Y no tenemos que probar nuestra bondad o nuestra perfección, porque Dios nos ama por gracia, no por lo que hagas para Él. Él te ama tal y como eres, querido hermano. Ahora, Dios nos ha dado el derecho de equivocarnos y nos hemos equivocado un montón de veces. ¿Saben por qué, hermanos? Porque estamos en un proceso que se llama el proceso. Pero que eso no sea en ti decir, bueno, pues entonces no voy a buscar ayuda, así me voy a quedar hasta que el Señor venga y me transforme, me glorifique Él. No, hermano, tú tienes que buscar ayuda. Tienes que buscar ayuda. Yo les he dicho cantidad de veces, ya nada más lo voy a mencionar así rapidísimo. Yo odiaba a mi papá muchísimo porque por su culpa de él, yo fui muchas veces a la cárcel, mi mamá me dejaba sola, pues se iba a la visita conyugal, nos dejaba encerrados, muchas cosas que padecí, y yo odiaba a mi papá y me avergonzaba de él. Cuando yo trabajé eso con una psicóloga ahí en el seminario, yo llevé clases de psicología pastoral, gracias a Dios pude sanar eso, por eso los puedo platicar hoy. Porque cuando sanas algo, pues ya no te duele, ya lo puedes sacar a la superficie. ¿Me explico? ¿Sí, hermanos? ¿Qué tiene que ver con esto de crecer duele y qué tiene que ver con la iglesia? Pues mucho, porque comencé diciendo que alguien que está enfermo, que alguien que está herido emocionalmente, va a ir a otros. ¿Amén? Entonces, ¿qué necesitamos como iglesia? Sanar muchas cosas. Y Dios nos ayude, porque como leímos al principio, de modo que si alguno está en Cristo, las cosas viejas, y aquí, quiera Dios que así sea. Padre, te pedimos que nos limpies en lo profundo del iceberg, en la profundidad de nuestro corazón, donde nos han lastimado, donde nos han herido, donde nosotros también hemos herido, donde tú conoces y sabes de qué pie cojeamos, cuál es nuestro talón de Aquiles. Y te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a limpiarnos, nos ayudes a santificarnos, para que, Señor, de esa manera seamos más felices y hagamos felices a los que nos rodean. Te pedimos que así sea, Señor, en Cristo Jesús. Amén.